Un saludo muy especial para toda la sintonía de este canal del Santuario Antioquia, o sea, canal comunitario en el programa Conociendo a Cristo. En el día de hoy vamos a tratar el segundo mandamiento de la ley de Dios. En el programa anterior traté el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice el segundo mandamiento de la ley de Dios: no jurar su santo nombre en vano. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios merece respeto y debe de ser tratado con respeto. En el Antiguo Testamento los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Muchos lo llamaban el innombrable, el que no se puede nombrar. Lo llamaban Yahvé. Jesucristo nos enseñó a tratar a Dios como Padre, a decirle con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El segundo mandamiento contempla el respeto al nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios es no ponerlo por testigo de la mentira. No jurarás, nos enseña la Sagrada Escritura. No jurarás en falso. En la época de Jesús, la gente había tomado la costumbre de estar jurando por todo, de poner el nombre de Dios por todo. Esta costumbre también se ha ido metiendo a nuestras culturas, donde la gente jura por cualquier cosa. Por cualquier cosa está diciendo: vea, por esta cruz bendita, vea, por esta cruz bendita. La ponen con el dedo: por esta cruz bendita. O con un zurriago o con un machete sacan los campesinos del machete y rayan en el piso: vea, por esta cruz bendita, por estas tres cruces benditas. Eso es tratar el nombre de Dios irreverentemente. No debemos de acostumbrarnos a estar jurando por todo, porque jurar no santifica el nombre de Dios. Por eso Jesús dice: no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No jures por el altar, porque ese lugar es sagrado. No jures por la tierra, porque es el estrado de tus pies. No jures ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro uno solo de tus cabellos. Diga sí cuando es sí y no cuando es no. El apóstol Santiago nos enseña en su carta que no debemos de estar poniendo el nombre de Dios por testigo. Decir siempre la verdad, nada más que la verdad, sí cuando es sí y no cuando es no. Sin embargo, la tradición de la Iglesia y aún las mismas Sagradas Escrituras consideran que cuando se trata de un caso de verdadera necesidad y de justicia, se puede afirmar una verdad bajo juramento sin que se cometa pecado. La Sagrada Escritura en el libro del profeta Jeremías, Jeremías 4:2: si juráis por la vida de Yahvé con verdad, necesidad y justicia, entonces por ti serán benditas todas las generaciones. Con esto se nos enseña claramente que cuando se jura con verdad, con necesidad y justicia, no solamente no se ofende a Dios, sino que se glorifica el nombre de Dios, porque se pone a la verdad por testigo, se pone a la suma verdad, que es Dios, por testigo de la verdad. El bien con el bien se puede revolver. El mal con el mal no es justo, ni es lógico revolverlo. Los campesinos en el campo revuelven los frijoles buenos con los buenos, pero no van a revolver los malos con los buenos. En un mismo costal pueden echar las papas buenas,
Y hay otras buenas, las pueden vaciar al mismo costal y no dañan ninguna de las dos. Sin embargo, si un campesino revuelve un baldado de frijoles podridos, picados, dañados, con un baldado de frijoles buenos y los revuelve, los dañó todos. Dañó todos. Si un canastado de papas buenas lo revuelven con uno malo, pues dañaron todo. En una parte echan las buenas y en otra echan las malas. La verdad se puede poner por testigo de la verdad y a Dios se glorifica. La mentira no se puede poner como testigo de la verdad, ni a la verdad como testigo de la mentira, porque son cosas muy apartes. La verdad y la mentira no la llevan. La verdad y la mentira son contrarias. Dios es contrario al mal. La mentira es mal. El demonio desde el principio es mentiroso. Cuando se jura con verdad, necesidad y justicia, repito, Jeremías 4:2, entonces se glorifica el nombre de Dios, se santifica el nombre de Dios. Y de esta manera se esclarece una verdad. Cuando hay que jurar con verdadera necesidad ante un juzgado, para que se atestigue que el culpable es culpable, o para atestiguar que el justo, es inocente, entonces ahí no hay mentira, y ahí no hay pecado, porque a Dios se está poniendo como testigo de la verdad, y Dios siempre está con la verdad. Donde hay verdad está Dios, donde hay mentira ahí está la presencia del demonio. Qué bonito aprender a respetar el nombre de Dios, a ser delicados con Dios. En este segundo mandamiento también nos prohíbe Dios jurar hacer el mal. Hay gente que jura hacerle el mal a otro. Hay gente que en un acto de rabia jura, vea, por Dios bendito que te mato, por Cristo bendito que mato a esa persona. Eso no está bien, hacer afirmaciones, pero un juramento que se hace de hacer el mal, eso no hay obligación de cumplirlo. Lógicamente que será grave y será pecaminoso jurar hacer el mal, pero cumplir el mal que se prometió bajo juramento es otro pecado que se le suma al primer pecado. Ejemplo de ello lo tenemos hoy. Santo Evangelio en la liturgia de la palabra nos habla de cómo Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Herodes había prometido bajo juramento que le daba a 2 bailarinas lo que le pidieran, así fuera bajo la gravedad de juramento. Y estas bailarinas le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista, que le llevaran la cabeza en una bandeja. Y así lo cumplió. A él le dio tristeza cuando le pidieron esto, pero lo había prometido bajo juramento, entonces dijo, lo voy a cumplir. Si uno en un momento de rabia, un momento de ira, promete bajo juramento algo malo, no hay obligación de cumplirlo. Se suma otro pecado al primer pecado, pero mejor es no caer en doble pecado. Las promesas que se hacen de algo malo bajo juramento son una mala costumbre que toma la gente. Cuando la gente se acostumbra a jurar por todo, entonces también bajo juramento promete hacer el mal. Bajo juramento promete hacerle daño a otro. Y después se ven aprietos. Cuando pase la ira, cuando pase la cólera, se reflexiona y se siente la gente en aprietos. No hay obligación de cumplir el mal que se ha prometido bajo juramento. Herodes hubiera sido mejor que no hubiera cumplido este juramento, a que hubiera mandado decapitar a Juan el Bautista. A propósito, hoy es el día del martirio de San Juan Bautista. Por eso estoy hablando también de este texto, como trayéndolo al caso de un hecho que hizo Herodes, promesa bajo juramento, y lo cumplió porque lo había hecho bajo juramento. Cuando se promete hacer algo malo bajo juramento, es mejor retractarnos y pedirle perdón a Dios de haber tomado el nombre de Dios como para prometer algo malo.
El nombre de Dios, como santo que es, debemos de pronunciarlo con respeto, de pronunciarlo bien pronunciado. Otro grave pecado contra el sexto mandamiento es la blasfemia. La blasfemia consiste en decir palabras ofensivas contra Dios, contra los santos o contra las cosas sagradas. Hay gente que se acostumbra a ser blasfema y cuando le va mal dice palabras feas contra Dios, como si Dios tuviera la culpa. Y a Dios lo debemos de respetar. No está bien nosotros decir palabras feas contra Dios cuando algo nos sale mal. El nombre de Dios, desde la antigüedad, los judíos lo han pronunciado con mucho respeto. En el Antiguo Testamento, a quien renegaba de Dios, a quien pronunciaba palabras feas contra Dios, castigaban con la pena de muerte. Lo amarraban con alambres que tenían punzones y lo golpeaban con un azote que tenía también punzones. ¿Por qué? Porque irrespetaba el nombre de Dios y a la vez estaba dando mal ejemplo. El nombre de Dios, que es santo, debe de ser respetado en la totalidad, pronunciado con respeto. En el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre. Las cosas santas, lo que Dios ha santificado, sean personas o sean cosas, debemos de tratarlas también con respeto. No tratarlas profanamente. Tratad santamente lo santo y seréis santos, nos enseña San Basilio. Y también, o mejor, nos enseña la Sagrada Escritura en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 9. Y San Basilio tomó esta fuente para decirnos lo mismo. Tratad santamente lo santo y seréis santos. No hemos de tratar vulgarmente el nombre de Dios. El nombre de Dios debe de ser pronunciado con respeto de oriente a occidente, de norte a sur. Debe de ser pronunciado con respeto en la tierra. Hasta en el abismo se pronuncia con respeto el nombre de Dios. Los mismos demonios respetan el nombre de Dios. Y cuando una persona tiene una tentación o tiene un peligro, pronuncia el nombre de Dios con santidad y hasta los mismos demonios huyen, porque los mismos demonios respetan el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo no respetar nosotros el nombre de Dios? ¿Cómo no pronunciar con respeto y con santidad el nombre de Dios? Cuando de Dios procede todo. De Dios venimos nosotros. Si el mismo Dios pronunció con amor el nombre del hombre, cuando nos creó, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre es un diálogo, es el fruto amoroso de un diálogo de Dios. Es el fruto del diálogo amoroso de Dios. Nosotros fuimos creados por el Padre, por la palabra que pronunció el Padre, y esta palabra es el Hijo, y lo hizo bajo la acción del Espíritu Santo. Si el mismo Dios trató con respeto nuestro nombre, lo trató con amor, lo trató santamente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo nosotros no vamos a tratar con respeto el nombre de Dios? Si de Él venimos, por Él nos movemos, por Él existimos, de Él venimos y a Él volvemos. El nombre de Dios es sublime. Es más,
el hombre, por respeto a Dios, debería de pronunciar el nombre de Dios hasta de rodillas. Nos es difícil pronunciar de rodillas siempre el nombre de Dios, pero deberíamos pronunciarlo de rodillas. Con esto estoy diciendo el gran respeto que le debemos a Dios. Si un personaje respeta a un político, respeta a un general militar, respeta a una persona de las Fuerzas Armadas, sea legales o ilegales, si a un mismo hombre le dicen doctor, le dicen señor, lo tratan bien, ¿cómo no tratar bien el nombre de Dios? No injuriemos el nombre de Dios con palabras ofensivas, jamás, jamás. Que de nuestra boca jamás salga una palabra ofensiva contra Dios, ni contra los santos, ni contra lo que Él ha santificado, ni contra los objetos sagrados, ni contra las personas sagradas, porque pertenecen a Dios. Los santos se han caracterizado porque han tratado santamente lo santo. En este momento recuerdo lo del rey David. El rey David era perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl quería darle muerte a David. Y David un día lo encontró por allá mal estacionado. Y el compañero de David le dijo: David, venga, mátelo, que tiene la oportunidad. Dios lo ha puesto en tus manos. Y el rey David dijo: lejos de mí poner las manos contra el ungido del Señor. Y siempre habló de Dios, siempre habló de las personas de Dios con respeto. Y lo trató con respeto, y por esto Dios lo bendijo. David era un hombre noble, con debilidades, pero era un hombre noble, que trataba lo sagrado santamente. Y por eso recibió la bendición de Dios, y por eso es considerado en las Sagradas Escrituras como el Santo David. Tratad santamente lo santo, y seréis santos. Un joven estaba a punto de graduarse en el instituto. Durante muchos meses había admirado un bonito coche deportivo en el escaparate de un concesionario. Y sabiendo que su padre podía costearlo, le dijo que eso era lo que quería como regalo de graduación. A medida que se aproximaba el día de la graduación, el joven esperaba alguna señal de que su padre hubiera comprado el coche. Finalmente, la mañana de la graduación, su padre lo llamó a su despacho y le dijo: estoy orgulloso de tener tan buen hijo. Y también le comentó cuánto le amaba. Y le regaló una caja bellamente envuelta. Curioso y un poco desilusionado, el muchacho abrió la caja y encontró una preciosa Biblia. Estaba encuadernada en piel, con su nombre grabado en oro. Enfadado, le levantó la voz a su padre: ¿con todo el dinero que tienes y me das una Biblia? Él abandonó violentamente la casa. Pasaron muchos años. El muchacho tuvo mucho éxito en los negocios. Tenía una preciosa casa y una familia maravillosa. Pero se daba cuenta de que su padre era muy anciano y pensó que quizá debería ir a su encuentro. No lo había visto desde aquel día de su graduación. Pero antes de que pudiese organizarlo, recibió un telegrama comunicándole el fallecimiento de su padre y que éste había legado a su hijo todas sus posesiones. Era necesario que volviera a casa inmediatamente y se hiciera cargo de todo. Al llegar a casa de su padre, una repentina tristeza y un arrepentimiento inundaron su corazón. Empezó a buscar entre los documentos importantes de su padre y, en efecto, encontró la Biblia, aún impecable, tal como la había dejado hace varios años.
con los ojos llenos de lágrimas, abrió la Biblia y empezó a pasar las páginas. Su padre había subrayado cuidadosamente un versículo, Mateo 711. Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Mientras leía estas palabras, una llave de contacto cayó de la contraportada del libro. Llevaba una tarjeta con el nombre del concesionario, el mismo que tenía el coche deportivo que a él tanto le había gustado. En la tarjeta estaba escrita la fecha de su graduación y la palabra pagado. Sí. ¿Cuántas veces nos perdemos de las bendiciones de Dios porque no están envueltas tal y como esperábamos? Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Que nos quede como conclusión tratar el nombre de Dios con santidad, respetar el nombre de Dios tanto en el juramento, nunca pronunciar palabras ofensivas contra Dios, tratar sagradamente lo santo para que seamos santos, tratar santamente no solamente el nombre de Dios, sino también sus santos y los objetos y las cosas y las personas que han sido consagradas a Dios. Que todos ustedes tengan una feliz tarde.